No va a ser un video como los demás. Ya conocen más o menos el canal y nos dedicamos a hacer algún tipo de video reacción, alguna crítica, alguna explicación, algún tema particular. No se imaginan lo difícil, lo terrible y lo tremendo que es ser evangélico durante 8 años, y no solamente eso, sino odiar el catolicismo y todo lo que el catolicismo conlleva, tratar de negarlo y tratar de calificarlo como anatema. Eso, eso era yo, en eso se resume todo lo que yo practicaba. ¿Cómo surgió la idea de hacer este video contando mi testimonio de forma muy breve? Hoy en misa tuve una charla con una señora, pero antes de la charla, me estoy un poco excediendo, perdón. El sacerdote no tuvo mejor idea que llamarme al frente a contar brevemente mi testimonio, cómo yo llegué a la Iglesia Católica, siendo evangélico. De forma muy breve, creo que no me tomó más de 5 minutos, menos. Entonces, cuando termino de hacer esto, ¿no? Se acerca una señora y me dice, vos me tenés que ayudar, porque mi hijo, que es joven como vos, se fue a la fe evangélica, se fue a una iglesia evangélica, se fue a congregar ahí. Entonces esta señora me dice, vos me tenés que ayudar, tu testimonio puede ayudar a otros. Sinceramente yo no lo había visto así. ¿Por qué? Porque qué sé yo, es algo que me pasó a mí, es algo, qué sé yo, no sé, algo que me pasó a mí, no pretendo que le pase a todo el mundo, sí pretendo que transmitir la fe católica, enseñarla, poder predicarla, poder evangelizar desde una perspectiva o una cosmovisión católica, pero sí no pretendo que, bueno, lo que me pasó a mí te tiene que pasar a vos. Entonces, por ahí, por ese lado, no lo veía, eh, no lo veía como, digamos, para hacer un video ni nada de eso. Entonces, pero charlando con mi esposa y reflexionando en lo que esta señora me dijo, dije, bueno, voy a hacer un video explicando por qué es que me hago católico y cómo es el proceso. Si es difícil, si es fácil. En mi caso particular, cómo fue. Y para ponernos en contexto, obviamente, como les dije al principio, yo odiaba el catolicismo. Detestaba el catolicismo. Cualquier persona que me haya conocido sabe que era así, que una de las cosas que más odiaba era el católico. Yo era, me consideraba reformado, pero podía estar totalmente de acuerdo con otras denominaciones, menos con el catolicismo. El catolicismo era algo que a mí me producía un rechazo tremendo. Es más, yo, fan de la Reforma, de Martín Lutero y demás. Eh, Siempre me gustó la idea de dar buenas razones o de dar buenas evidencias para defender mi creencia, para defender mi fe. Siempre me gustó la apologética, desde jovencito me gusta. Me gusta por el sentido de que te proporciona herramientas de las cuales vos podés dar explicación, dar motivos, por lo cual vos estás creyendo lo que crees. Entonces eso me parece muy copado, muy genial, muy bueno, y siempre me llamó la atención eso. Eh, y en un comienzo estaba obviamente ligado a hablar o charlar con un público ateo. Un público ateo, un público agnóstico. Me gustaba, no sé si debatir, pero sí conversar, poder llegar a tener una charla, un ida y vuelta. Y eso lo podés lograr siempre y cuando vos tengas, digamos, o tengas algún interés por formarte en la cosmovisión cristiana o en la cosmovisión teísta. Entonces, tenés que mínimamente, no sé si es la palabra estudiar, pero sí formarte y tener buenos argumentos a la hora de debatir o charlar o tener un conversatorio con un ateo, como para darle unas buenas evidencias o unos buenos argumentos por el cual él debería de creer en la existencia de Dios. Así comienza mi caminar cristiano, ¿no? Eh, Van surgiendo van pasando los años y surgen ideas, y una de las ideas que surgió hace más o menos año, 2 años aproximadamente, con un amigo, hermano de la iglesia donde yo iba, iglesia evangélica donde yo iba, de abrir una cuenta de Instagram, ¿no? De contenido evangélico. Una cuenta de Instagram para hacer contenido evangélico, para
charlar, formar una comunidad, demás. Bueno, él se iba a ocupar de un tipo de contenido y yo me iba a ocupar de otro tipo de contenido un poco más teológico, un poco más centrado en la historia, en la teología, en la filosofía, un poco más centrado en la Biblia, más así, ¿no? Se sobreentiende. Entonces, siempre desde una cosmovisión evangélica. Esa cuenta de Instagram fue creciendo, hasta que había algunos comentarios que me decían, che, mira, ¿qué opinás de los católicos? ¿Qué opinás de la fe católica? Mirá lo que hacen ellos, mirá cómo son idólatras, mirá cómo le hablan a un pedacito de pan, que piensan que ahí está Jesús y que pin, que pan. Sinceramente, yo nunca me había puesto a investigar el catolicismo, ni sus creencias, ni nada. Simplemente por una cuestión de cultura, uno dice y asume que el católico está equivocado, que el católico es idólatra. Generalmente nunca jamás nadie se ha sentado a leer el catecismo, y los que eran católicos pero después salen de la iglesia católica para abrazar la verdad en la fe evangélica, nunca fueron católicos formados. Entonces, es raro ver un católico plenamente formado y estudioso de su catecismo y de sus creencias que se aleje de esa fe. Primer punto que me llamó la atención. Y en esos comentarios veo uno particular que me dice, bueno, estaría bueno que vos, como atacás el ateísmo, ataques la fe católica, dado que ellos están equivocados, que son paganos, que esto, que lo otro. Bueno, así comencé a decir, bueno, está bien, como para hablar con ateos, yo considero que tengo que formarme o instruirme, lo mismo para debatir o dialogar con un católico y traerlo de vuelta a la fe, dado que ellos son paganos. Tengo que mínimamente formarme y ver en qué ellos creen, por qué lo creen, ¿no? Y así poder, en propias palabras mías, destruir el catolicismo por dentro. Dije, me voy a meter en esas filas, me voy a adentrar en el catecismo, en la historia de los padres de la iglesia, los padres apostólicos, las comunidades primitivas de los primeros siglos del cristianismo, y demostrar que el católico está errado. Y así lo voy a lograr. Y así comenzó todo esto aproximadamente para la época de, hacía calor, enero, febrero, por ahí más o menos por esa fecha. Empiezo a estudiar el catecismo, ver, siempre desde un punto de vista evangélico y ya desde entrada asumiendo que el católico estaba mal. Y así comienza. Un joven evangélico empieza a estudiar el catecismo, a estudiar la historia de la iglesia, las primeras comunidades, queriendo encontrar lo que nunca encontré y queriendo no encontrar lo que al final terminé descubriendo. Comencé a estudiar los padres de la iglesia, primeramente los padres apostólicos, aquellos hombres que fueron discípulos directos de los apóstoles de Jesús, llámese Ignacio, Policarpo. Me llamó mucho la atención las cartas de Ignacio, cómo transmiten doctrina, son muy ricas en doctrina. Y estos hombres fueron importantes. ¿Por qué? Porque si bien sus escritos no son canónicos, es decir, no son inspirados, sí sirven muchísimo para tratar de comprender y entender cómo eran las primeras comunidades cristianas en cuanto a enseñanza, doctrina, liturgia, creencias y demás. Está muy bueno leer a los padres apostólicos. Cabe aclarar que no son inspirados esos escritos. No son infalibles. Pretenden únicamente comunicar, son cartas dirigidas a iglesias. Entonces no pretenden de alguna manera indicar algún tipo de dogma o demás. Simplemente tratar de transmitir eso, ¿no? Cartas. Pero cartas escritas por discípulos de los apóstoles. Punto importante. Luego vienen los padres de la iglesia, luego vienen las preguntas que a través de los concilios fueron respondidas, ¿no? El tema de la Trinidad, por qué creemos en la Trinidad, cómo saber
el hecho de no tener un versículo en la Biblia que te diga cuáles son los libros del Nuevo Testamento que se van a considerar como inspirados, cómo un evangélico lo puede saber, qué respuesta hay. Diferentes preguntas, diferentes creencias que creían aquellas comunidades que no se pueden negar, y si vamos al 2023, yo las rechazo, yo las considero anatema. Cuando vos ves las cartas de Ignacio, de Policarpo, de Ireneo, de Santo Tomás de Aquino, bueno, ni hablar de San Agustín, ves un conjunto de creencias, de doctrinas, que yo como evangélico no compartía, directamente rechazaba. Entonces yo me encontré con eso así. Y bueno, ¿qué pasó acá? A ver, estos hombres creen esto. Creen en algo llamado Eucaristía. ¿Qué es la Eucaristía? Bueno, según ellos la Eucaristía es cuando en la hostia, en el pan consagrado, eso se cambia la sustancia, y pasa de ser sustancia de pan a ser el cuerpo, el alma y la divinidad de Jesús realmente presente. Si bien los accidentes no cambian, llámese accidentes a las apariencias físicas, seguís viendo pan, seguís saboreando pan, sigue oliendo a pan y sigue viéndose como pan, lo que cambia es la sustancia, ya no es sustancialmente pan, sino que es el cuerpo, alma y divinidad de Jesús. Ellos creían en eso, yo lo rechazo. Ellos creían en la confesión de pecados, que Dios había establecido el sacramento de la reconciliación. Vemos las primeras comunidades cristianas confesando pecados y demás. Yo como evangélico lo rechazo. Y así sucesivamente un montón de cosas. La sucesión apostólica, ves, tanto en la Biblia como en los escritos de los padres, la ves claramente. Y así como veías doctrinas que actualmente se practican en la Iglesia Católica, veías herejías que la Iglesia había condenado, y esas herejías yo las pude ver dentro del protestantismo, dentro de la fe evangélica. Entonces, para mí eso fue tremendo, darme cuenta de que yo no creía en lo que sí creían los primeros cristianos. Es decir, yo rechazaba aquella doctrina que las primeras comunidades cristianas aceptaban como cierta. Eso me produjo un poco de ruido. Entonces fue ahí cuando empecé a meterme más de lleno en el catolicismo, ver páginas de internet, meterme en la página del Vaticano, ver los concilios, algunos documentos que están en la página oficial del Vaticano, comparar, hacer una comparativa, bueno, seguir buscando, seguir indagando, seguir hablando, seguir charlando, y de a poco te vas dejando guiar, te vas dejando convencer por el Espíritu, ¿no? Y acá quiero hacer una pausa y quiero decirte algo. Si vos estás viendo este video y sos evangélico, lo primero que tenés que hacer es dejar a un costado tu prejuicio hacia el católico. Tenés que dejar a un costado ¿cómo se dice? Vieron que hay una frase, ¿no? Bueno, Doña Pocha los domingos va a misa, pero no falta misa, pero después en la semana es pim, pam, pum, ¿no? Entonces, sacá ese peso cultural que justamente la misma cultura te pone como para ver el catolicismo de forma despectiva y negativa, y centrate en la fe católica, no tanto en las personas, porque las personas fallan, las personas son pecadoras, y vas a encontrar pecadores en la Iglesia Católica como en la Iglesia Evangélica, como en la Iglesia cualquiera. Entonces, centrate en la fe. Yo te quiero hablar desde mi perspectiva que te va a servir, es centrate en la fe, centrate en las enseñanzas. Si vos tenés un celo por tu Señor, centrate en la fe que transmite la Iglesia Católica. Lo que a mí me pasó fue lo siguiente.
Después de ver todo ese conjunto de ideas, de creencias, de doctrinas, de información, comencé a charlarlo con mi esposa, comenzamos a hablar, comenzamos a dialogar, a compartir ideas, opiniones, hasta que llegó un punto de decir, bueno, nos dimos cuenta que algo estamos haciendo muy mal, muy mal. Hay una iglesia que tiene un magisterio vivo encargado de enseñar, hay una iglesia docente, una iglesia que enseña, y necesariamente esta iglesia debe de enseñar de forma infalible, este magisterio vivo debe enseñar de forma infalible, asistido por el Espíritu Santo. Esta iglesia no puede ser corrupta porque es una promesa del Señor que la va a preservar. Justamente hay muchos versículos que apuntan a esto, las va a preservar del error, la va a preservar de no dañar el mensaje. Si Jesús quiere que los hombres se salven aceptando su mensaje, debería de necesariamente proveer maestros para que justamente, o un magisterio para que justamente este mensaje no se distorsione, no se recorte, no se modifique, no se pierda. Tenemos que encontrar esta iglesia, tenemos que encontrarla. Necesitamos buscar cuál es esta iglesia. Y es terriblemente parecido a lo que nosotros vemos en la iglesia católica hoy. La iglesia primitiva, del cristianismo primitivo, creía en un conjunto de creencias que hoy por hoy las mantiene, las sostiene, las predica y las defiende la iglesia católica. Y así nos fuimos convenciendo. Nos empezamos a dar el paso a creer, a ver, a seguir investigando, a seguir aprendiendo, a seguir comparando, hasta que llegó un día que ya era evidente, acá ya nada más que agregar, ya el hecho de contemplar lo que es la Eucaristía, de descubrir, ahí empezaron, llegó un mes, que creo que fue el mes de mayo, creo que fue el mes de mayo de todos descubrimientos, ¿no? Mira, esto es así, esto es, no, la Eucaristía es esto, el sacramento de la reconciliación, mira, acá está, que la Biblia está acá, que los dogmas marianos, mira, acá están acá fundamentados, es verdad, es cierto, sí, mira, todo concuerda. Algo que me enamoró, siempre digo, de la fe católica, que es muy, muy racional, empiezan a cerrar por todos lados las cosas, empiezan a cobrar, todo cobra sentido, abrazás la tradición y todo cobra un sentido, entonces la escritura va complementada, fue realmente hermoso, el mes de mayo fue hermoso. Yo tengo un cuadernito donde yo iba anotando todo, iba anotando las fechas, y bueno, llegó el día que me animo a ir a una capilla y decir, bueno, me mando acá, veo que cómo hago, veo si puedo hablar con alguien, bueno, me acerco a una capilla cercana a mi barrio, Cristo Redentor, la capilla a la cual hacía 26 años atrás me había bautizado, yo soy bautizado por la Iglesia Católica. Me acerco, anoto el teléfono, hablo con una encargada de ahí, ¿no? De la capilla, pido hablar con el sacerdote, tengo una entrevista con el sacerdote, hablamos ese día, hablamos 2 horas y media, casi 3 horas, de todo, le compartí mi compromiso de aceptar la fe católica, porque ya venía hace meses luchando con el hecho de ya estar rechazando doctrinas como la sola escritura, como el rechazo a la sucesión apostólica, como el rechazo a la tradición. Yo empecé a rechazar dogmas evangélicos y empezaba en mi inconsciente a creer en doctrinas católicas. Entonces llegó un momento que, dado que perdí mi identidad como evangélico, perdí mi identidad como protestante, no tenía contra qué protestar. Entonces me dije, ¿qué hago en una iglesia evangélica? Si no tengo mi convicción puesta acá, no tengo mi fe acá. Yo descubrí la verdad plena, descubrí la iglesia fundada en el año 33. Yo descubrí qué es esta, descubrí todo descubrí todo. No porque yo sea un capo, un genio, un crack, un estudioso, un iluminado, un nada,
sino porque el Señor te va llevando, el Señor te va guiando. Yo creo eso firmemente, creo que pasó eso. Creo que el Señor tuvo mucha misericordia de mí. Eh, Voy a hacer un comentario que no quiero que se tome a mal, ¿no? Pero no quiero, repito, que se tome a mal. Pensé en no hacerlo, pero lo voy a hacer porque por ahí te sentís identificado. El evangélico tiende a ser un poco soberbio, un poco bastante, un poco bastante. Se requiere para dar este paso valentía, primeramente, humildad, humildad para reconocer que quizás estamos equivocados, humildad para reconocer que erramos, que somos falibles, humildad para descubrir humildad. Se necesita humildad. Se necesita bajar un poco el orgullo, dejar el orgullo de lado. Se necesita amor por el Señor. ¿Por qué? Porque solamente así vos te vas a poder dejar guiar. Entonces, el evangélico no todos, no quiero generalizar porque es una torpeza y no quiero ofender a nadie, pero generalmente es mi punto de vista, es una opinión personal, es bastante soberbio en cuanto a dejar de lado el orgullo y la altivez, ¿no? Para simplemente agarrar un libro, estudiar historia y ver qué pasa con todo esto. Entonces llegó un día en el que ya dije, no tengo identidad como protestante, no puedo protestar contra nada, estoy convencido que la Iglesia Católica es la fe verdadera, la fe católica es la fe verdadera, la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo. Golpeo la puerta de la capilla, hablo con el sacerdote, empezamos a tener una charla muy amena, empezamos a vernos día de por medio, empezamos a hablar, eh, nada, me acompañaron hermanos fieles en la Iglesia Católica, me tocó una catequista que es, yo no sabía lo que era un catequista, una catequista, fíjense el grado de ignorancia. Y es una persona que te va, lo que llamamos en el lado evangélico, discipulando. Un catequista es un maestro. Y a mí me tocó la mejor, me tocó una persona, una catequista que súper una paciencia, pero una paciencia de otro mundo, te va guiando, te va explicando, te recomienda esto, te recomienda el otro, pero hasta en eso Dios, yo venía acá y decía, Dios, hasta en eso te fijaste. No, increíble, no se le escapa a uno. Eh, Así que súper contento. Y bueno, y así es como empecé mi caminar en la fe católica. Ese es un resumen muy amplio, ¿no? Hasta me puedo acordar el primer día de la primera misa a la que asistí, que fue el 1 de junio. Fue un jueves, 1 de junio, si no me falla la memoria, fue un jueves, 1 de junio. Eh, y así como es como fui descubriendo todo, como fui dando pasos, como fue el Señor trabajando en mí, trabajando en mi carácter. Repito, es muy difícil porque el evangélico es soberbio, el evangélico es bastante altivo, ¿no? En el sentido de entrada no admitir, que el protestantismo nace hace 500 años. De entrada hay muchos que les cuesta admitir eso. Bueno, después hay muchos que están peleados con la historia. En YouTube está lleno de apologistas evangélicos que son negacionistas de la historia, que no se puede negar, que agarrás un libro de historia, cualquier libro de historia, y no te va a mentir. Sin embargo, ellos se pelean. Eh, Hay evangelistas que de verdad son honestos y enseñan, pero hay personas que son anticatólicas y es muy raro encontrar un católico antiprotestante. Pero sí es muy fácil en YouTube o en cualquier plataforma, redes sociales, encontrar evangélicos anticatólicos. Son anticatólicos porque saben que el catolicismo es cierto. Saben que el catolicismo es cierto. Saben que la fe católica es la fe verdadera. Pero la soberbia es tanta y la falta de humildad es tan grande que no se permiten el privilegio de verlo. Amigos, si vos estás viendo este video siendo evangélico, no quiero emplear ninguna artimaña para traerte hacia el catolicismo. No quiero emplear ninguna treta, ninguna trampa para hacerte pisar el palito y venir a la fe católica y arrastrarte de esta manera. No es la idea. Para mí no es la idea esa. Quiero decirte que te hagas preguntas,
que te hagas preguntas, eh, que te replantees las cosas, que cuestiones las cosas, por qué crees lo que crees, que agarres eh, el catecismo de la Iglesia Católica, que lo leas, no todo, los puntos más importantes, lo que vos tenés dudas, que hables, que charles, hay mucha gente formada, mucha gente que te puede ayudar. Eh, esto parte de un problema de interpretación. Todo lo que vos crees como evangélico es porque lo interpretaron por vos. O vos agarraste la Biblia un día y lo empezaste a interpretar a tu manera. Y eso está mal. Eso la Biblia lo prohíbe. Eso la Biblia lo prohíbe. Eso se llama interpretación privada. Y eso está mal. Es el fruto de la sola escritura, es el fruto por el cual hay un montón de denominaciones. Cada uno no puede interpretar a su manera la Biblia. La Biblia debe ser interpretada por una iglesia docente que enseñe por un magisterio vivo que transmita doctrina de forma infalible, que transmita las enseñanzas apostólicas de forma inerrante, de forma que no han sido modificadas o adulteradas. Esa es mi objetivo. El objetivo de este canal es eso, llevarte a pensar que como me pasó a mí te puede pasar a vos. Ojalá que vengas a la fe católica, ojalá los católicos te abrazamos. Este video es para vos. No lo estás viendo por casualidad, seguramente no lo estás viendo por algo casual. Quizás te lo pasaron, quizás lo enganchaste en internet, acá en YouTube, quizás te apareció y lo estás mirando. Pensá, orá, estudiá mucho, la historia no miente, todo lo que vos creés, alguien lo ha enseñado, todo lo que vos interpretás, lo han interpretado. Volvé a la historia, volvé al comienzo, volvé a fijarte en las primeras comunidades cristianas en que creían, estudia mucho, orá, invertí, formate, no sé qué más consejo decirte, no sé. Eso es lo que me pasó a mí. Eh, muchos te van a decir también, bueno, Gonzalo se habrá ido a la fe católica porque no entendió nunca la fe reformada o la fe evangélica. No saben todo el compromiso que he tenido para sostener lo que es insostenible. Esas personas que piensan así es porque primeramente no te conocen, no conocen tu trasfondo, tu proceso. Realmente fue difícil cuando querés sostener algo o querés con alfileres ir teniendo todo y ves cómo se te va desboronando todo alrededor. Cuando vas leyendo se te van cayendo todo porque no tiene sustento. Realmente no tiene sustento. Eh, no sé, nada más. Creo que eso es todo. Creo que eso te puede ayudar, te puede servir. Si necesitas hablarme, si necesitas charlar, te más está decir que no sé, ahí YouTube o un mensaje privado, no sé, a tu entera disposición. Dios te bendiga, Dios te guarde, te traiga de nuevo hacia su iglesia, hacia su casa, ¿no? Hacia la casa de papá. Eh, Estoy plenamente feliz de estar en la fe católica, es hermoso cada devoción, es hermoso aprender a rezar al rosario, a pesar de que uno como evangélico vuelve a decir rosario y la Virgen, no, es hermoso, date el gusto, date el gusto de conocer la fe católica, date el gusto de experimentar, de saborear, de vivir, de verdad, hay gente que te ayuda, gente que te acompaña, y nada, ese es muy cortito, 32 minutos de video, 33 minutos, muy cortito, lo que a mí me ha, eh, lo que a mí me ha ocurrido, me ha pasado durante estos meses. Espero que te sirva, que te sea de bendición, que te sea de edificación. Ya sabes, si quieres hablarme, puedes hacerlo, podemos charlar, tener un diálogo. Feliz, 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 bienaventurado. Así me siento. Así me siento desde que llegué a la fe católica. Y así nació también este canal, ojo, guarda. Este canal no nació siendo, eh, digamos, un espacio como para, no sé, enseñar los misterios católicos. No, este canal es simplemente para que te sirva a vos. Es un canal creado por un ex evangélico y te va a servir seguramente a vos.
para edificarnos mutuamente, para charlar, para ver alguna que otra video reacción, para ver alguna que otra enseñanza, muy, muy humilde, ¿sí? Y no es falsa modestia, realmente es así. Gracias por quedarte hasta el final. Suscríbete al canal, deja tu me gusta, activa la campanita, se vienen nuevos videos, nuevas reacciones, nuevas enseñanzas, así que será hasta la próxima y que Dios los bendiga siempre.